¿Qué son los dividendos? Los dividendos son una parte de las ganancias obtenidas por una empresa en determinado periodo de tiempo que tienen por fin distribuirse entre sus accionistas. ¿En qué caso una empresa distribuye dividendos? Como vimos que los dividendos son ganancias obtenidas, pues la empresa está en condiciones de distribuir dividendos una vez obtenga ganancias y estas, digamos, y la distribución de los mismos no afecte la operación de la empresa. ¿En qué casos no se recomienda repartir dividendos? Uno de los casos es cuando el hecho de repartir dividendos genera una inestabilidad en el flujo de caja de la empresa y puede haberse afectada su operación. Otro de los casos en que no se pueden repartir dividendos es cuando una empresa esté en crisis o genere pérdidas, pues lógicamente no va a poder repartir dividendos puesto que no hay utilidades. ¿Qué son las políticas de dividendos? En pocas palabras, las políticas de dividendos son una norma interna que establece la empresa por medio de la Asamblea General, que establece las condiciones y periodicidad de entrega de dividendos. Una empresa puede establecer si entregar sus dividendos mensualmente, bimensualmente o periódicamente. ¿Qué condiciones influyen en el establecimiento de la política de dividendos? Pueden estar las restricciones legales, donde se establece que, por ejemplo, una empresa que haya disminuido su capital en más del 50% no tiene permitido legalmente distribuir sus utilidades. También está el tamaño de las utilidades. Se puede dar el caso que una empresa genere una cantidad insuficiente de dividendos para repartir y pues no, digamos, no sea la mejor decisión. Otra de las restricciones pueden ser la posición de liquidez y el estado del mercado de capitales, que como su nombre lo menciona, Bueno, los factores que afectan la política de dividendos son restricciones legales, restricciones contractuales, el crecimiento, la perspectiva de crecimiento, las consideraciones del dueño o del mercado. El objetivo de esta política de dividendos es que puedan definir anualmente los beneficios que la empresa reparte entre los accionistas. Buenas tardes, mi nombre es Paola Piraván. Hoy les vengo a hablar de los tipos de dividendos. Existen 5 tipos de dividendos. El primero, dividendos a cuenta, dividendo complementario, dividendo extraordinario, dividendo en acciones y dividendo fijo. El dividendo a cuenta es el pago que se le realiza al accionista en su cuenta de efectivo como anticipo del beneficio recibido. El dividendo complementario se añade al entregado en la cuenta. El dividendo extraordinario es aquel beneficio que se reporta cuando existen beneficios adicionales, o sea, extraordinarios. El dividendo en acciones es aquel que se entrega en acciones, como su misma palabra lo dice, y no en efectivo. Y el dividendo fijo es aquel que nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo valor, siempre el beneficio va a ser fijo, siempre va a ser el mismo. Bueno, el día de hoy vamos a tratar las desventajas y las ventajas de los dividendos. Bueno, como ventajas tenemos que generar un ingreso tangible para los accionistas. Adicional a esto también reducen el capital de la empresa para fin de optimizar los rendimientos sobre el capital del empleado. Las desventajas. En las desventajas tenemos que los dividendos generan impuestos a nivel corporativo o a nivel individual. Esto existe y se genera una carga impositiva y reduce el monto neto obtenido de los accionistas. También tenemos que reducen el capital disponible de la empresa, lo cual puede afectar su crecimiento en etapas donde se aumenta a realizar fuertes inversiones, como a mediano y largo plazo. También trataremos, digamos, las ventajas de la
recompras de los accionistas. Como por ejemplo, las ventajas es que benefician de forma directa a los accionistas y esquivan el impacto de la doble carga impositiva. Reducen la carga impositiva del accionista, mantienen los instrumentos a largo plazo, ya que en la mayoría de los países las ganancias de largo plazo pasan a porcentajes. En desventajas podemos tener que pueden ser usadas por la gerencia para incrementar artificialmente el valor de los accionistas, como pueden ser una señal que no generan suficiente productividad y se pueden ver afectados. Digamos que para finalizar el tema, los dividendos como recompras de accionistas son formas válidas de compensar a los accionistas de una empresa, aun cuando son prácticas bastante distintas. Buenos días, mi nombre es Edilson Ramos, soy estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Minuto de Dios. El día de hoy les voy a hablar sobre los factores que influyen en las políticas de los dividendos. Entre ellos encontramos 6 factores. El primer factor son las restricciones legales. Restricciones sobre los pagos de los dividendos. Los dividendos comunes no se pagan hasta que se cancelen los preferentes, o el pago de los dividendos no puede exceder las cuentas de utilidades retenidas del balance general. El segundo son las limitaciones contractuales. Contratos de deuda o de emisión de bonos, limitaciones en el pago de los dividendos a las utilidades generadas después de obtenido el préstamo, hasta que mejore su desempeño financiero, ya sean los índices de liquidez, intereses pagados o otros índices de solvencia. El tercero son las restricciones internas, o sea, la disponibilidad del efectivo, pago de dividendos solo en efectivo, en caso de iliquidez puede recurrir a deuda. El cuarto son las perspectivas de crecimiento, fuentes alternativas de capital, oportunidades de inversión, oportunidades de rentabilidad de inversiones. El quinto son consideraciones sobre los propietarios, el deseo de los accionistas por las utilidades inmediatas y no por las utilidades futuras, oportunidades de inversión de los propietarios. El sexto son las consideraciones sobre el mercado, el contenido informativo de los dividendos, o sea, señales positivas en el mercado o negativas, el comportamiento del mercado.